Como habíamos dicho, está con nosotros el embajador en situación de retiro, Hugo de Sela, quien se desempeñaba como funcionario y jefe de gabinete del ministro de Relaciones Exteriores en el año 95, cuando se tuvo conocimiento que había presencia militar extranjera en nuestro territorio, a principios del año 95, lo cual desencadenó la guerra que hubo con el Ecuador, que felizmente fue detenida rápidamente. ¿Cuándo tuvo usted conocimiento, cuándo es que Torretine, en nuestra Cancillería, supo que había un problema grave por la presencia de fuerzas militares extranjeras en nuestro territorio en el norte? A ver, Fernando, este proceso empieza en enero del 95, hacia fines de diciembre, enero, es que en la Cancillería se sabe que hay esta incursión de tropas ecuatorianas. Fue, por cierto, una absoluta sorpresa, no se esperaba que eso ocurra, aunque era tradicional hasta ese momento que todos los meses de enero hubiera algún problema, pero una incursión de tropas fue sorpresiva en ese momento. En enero por un aniversario que se quería. Claro, era la fecha de conmemoración de la firma del Protocolo de Río de Janeiro. Que el Ecuador había impugnado. Que Ecuador había impugnado. Varias décadas antes, en vez de que no había un tratado de frontera y paz después de la guerra del año 41. Claro, lo que Ecuador dijo en ese momento es que ese protocolo era inejecutable, que no se podía poner en práctica, sí. Por lo tanto no se terminó la demarcación entre Ecuador y Perú. Así es. Pero volviendo a los hechos del 95, en enero tomamos conocimiento de que había esta intervención de tropas ecuatorianas y inmediatamente se produjo el esfuerzo de los 4 países garantes del Protocolo de Río de Janeiro, Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos, que empezaron a hacer gestiones para que hubiera reuniones entre Ecuador y Perú. En primer lugar... Con el señor Cardoso en el Brasil, ¿no? Luis Enrique Cardoso, él era el presidente de Brasil, efectivamente. Su objetivo principal era en ese momento detener la guerra, detener el conflicto armado. En el caso de Perú, en ese momento se puso una delegación negociadora, se compuso una delegación negociadora que presidió el entonces vicecanciller Eduardo Ponce. Él estuvo participando en todo este proceso que empieza a mediados de enero, más o menos, y que se prolonga hasta febrero del 95, hasta mediados de febrero del 95. ¿Qué se consigue en esa primera etapa? Se consigue un instrumento que era extremadamente importante, que se llamó la Declaración de Paz de Itamaraty. Con ese instrumento lo que se acordó era detener las hostilidades, crear una misión conformada por los 4 países garantes, una misión militar, se llamó la MOMEP, Misión de Observación Militar Ecuador-Perú, que se puso en la zona de frontera para impedir que las tropas ecuatorianas y peruanas pudieran encontrarse. Eso tomó un tiempo, mientras las tropas de los países garantes se estacionaron en esa zona, y a partir de allí hubo un periodo en el cual nos preparamos para iniciar lo que se llamaron conversaciones, no negociaciones. ¿Por qué conversaciones? Porque Perú consideraba que el Protocolo de Río está en perfecta vigencia y que no había nada que discutir. Esas conversaciones se iniciaron en julio del 95, en ese momento estaba Francisco Tudela como canciller. El canciller Tudela decidió asumir él directamente ese proceso negociador, que fue un proceso bastante largo, bastante complejo, porque el objetivo estratégico que teníamos nosotros era que no nos saliéramos en ningún momento del marco del Protocolo de Río de Janeiro. Que no reconocía Ecuador. Que no reconocía Ecuador. Por lo tanto, era para nosotros esencial ese objetivo estratégico. Y todo el proceso que tuvimos de conversaciones con el Ecuador se encaminó a asegurar eso de distintas formas. Se fueron tomando varios acuerdos a través de este proceso. Acuerdos para cómo negociar después el tema de fondo. Hubo un comunicado en Buenos Aires en junio del 96, hubo también un acuerdo en Santiago de Chile en octubre del 96,
tuvimos conversaciones en Quito, tuvimos conversaciones en Lima, y allí al final del año 96 llegamos a un acuerdo final sobre la forma en que se iban a desarrollar las posteriores negociaciones. El primer acuerdo, que era esencial, fue que ambos países presentaran uno al otro lo que se llamaron los impases subsistentes, que se eligió ese término porque es un término totalmente neutro, que no da la razón a ninguno de los dos. Es decir, ¿cuál es la dificultad que hay? Nada exactamente, más. era no describirla. Al otro que quiero yo, sino dónde está la dificultad. Sí. Exactamente, Fernando, era describir la dificultad. Entonces, esas listas se intercambiaron y se acordó que ningún país, ninguno de los dos países tenía el derecho a vetar la lista del otro, para establecer un inicio de negociaciones equilibrado. Esas negociaciones empiezan ya en el año 97. En el año 97 se forma una comisión negociadora. A mí me tocó en ese momento ser el coordinador en Cancillería con la comisión negociadora, que presidía Alfonso Arias Schreiber, un gran diplomático peruano. Que había estado en París hasta hacía poco, efectivamente. Y empiezan este proceso de negociación. ¿Qué pasa? En julio del 97 se produce un cambio de canciller. Entra como canciller Eduardo Ferrero. Eduardo era miembro del equipo de negociaciones y tiene que salir. Y ahí es donde ingresa Fernando de Traseñís a encabezar el equipo negociador, y entré yo también a ser parte del equipo. En ese momento empezamos ya un proceso por el cual se expuso, el Ecuador y Perú expusieron cuáles eran sus puntos de vista sobre el tema de la frontera. ¿Y qué es lo que permitió llegar a un acuerdo finalmente firmado en el año 98, pese a que el Ecuador reclamaba duplicar lo que era su territorio, más de 200.000 kilómetros cuadrados, ¿no? ¿Cuál fue la llave para que este país, que había tenido varios presidentes bien populistas con el tema y que había, como dice usted, como recuerda usted, desconocido el tratado en la década de los años 60, pudiera aceptar? Es cierto que hubo la presión de los cuatro países garantes, y ahí Clinton me parece que jugó un rol tan importante como el de Cardoso, el brasileño, ¿no? Sin duda. Hago una síntesis sobre esa etapa, Fernando, porque ya no tenemos mucho tiempo. La negociación se paraliza cuando los dos países terminan de exponer sus puntos de vista. Y en ese momento, estoy hablando ya de más o menos octubre, noviembre del 97, los garantes tienen una iniciativa que fue la que empezó a destrabar el proceso. Dijeron, no discutamos solo temas negativos, es decir, no discutamos solo la discrepancia sobre la frontera, sino abramos la negociación a aspectos positivos. Y en consecuencia, después de un proceso complejo, llegamos a decir que sí, que había que hablar de un tratado de comercio y navegación, había que hablar de medidas de fomento de la confianza, de procesos de integración y también de la creación de lo que hoy en día es el Plan Binacional Perú-Ecuador. No olvide el santuario de Tiwinsa. Eso viene después. Difícil. Viene después. Sí. Eso viene después. En ese momento se abrió la negociación a esos 5 campos. Esa negociación tomó varios meses. Obviamente los aspectos positivos avanzaron más rápido y esos tratados quedaron listos, hasta que en más o menos a comienzos del año 98, el tema de la frontera se vuelve a trancar por las posiciones encontradas. Ahí tuvimos que pedirle a los países garantes que ayuden. Los países garantes hicieron un estudio jurídico de las posiciones y nos lo dieron a conocer. Y en ese momento Perú quedó bastante satisfecho porque los pareceres de los países garantes eran favorables a nuestra posición. Cuando se supo esto en Ecuador, en agosto del 98, en julio, agosto del 98, se produjo otra crisis, porque nuevamente tropas ecuatorianas vuelven a ingresar al Perú. Y ahí, por presión de los garantes, se hace lo necesario para separar nuevamente las tropas por segunda vez. Y a partir de ese momento empieza la última etapa de negociación, que es a la que usted se refería,
que es una negociación a nivel presidencial. Directamente el presidente Fujimori con el presidente Maguad negocian, ya no y ahí estaba surge Sixto Tiwinsa. Durán, que había sido una persona difícil, ¿no? Totalmente y que difícil, además se comportó de una manera descortés con Alberto Fujimori, desairándolo, rechazándole darle la mano, ¿no? Sí, absolutamente. Y estábamos ante otro presidente con otra visión, diría Yamil yo. Maguad mucho más. Le sirvió para poco porque lo echaron de la presidencia. Sí, bueno, no le duró mucho, sí. pero a partir de agosto del 98 empiezan las conversaciones presidenciales, que ya eran de carácter totalmente político, porque en ese momento lo que en realidad se negociaba era cómo se permitía que el Ecuador tuviera un elemento político que le permitiera salir que su con la población cara aceptara sí. lo y eso que fue ocurrido. Tiwinsa. Y eso fue Tiwinsa. Un territorio minúsculo donde iba a haber un cementerio militar que Ecuador compraba a título privado ante un notario peruano, no tenía soberanía, pero tenía la propiedad de ese territorio para rendir homenaje a sus caídos. Muertos. Finalmente sirvió para mucho y no se usa. Porque no, pero sirvió para algo muy importante, para poder terminar los acuerdos y para llegar a la firma de los acuerdos. Ahora, hubo una crisis en torno a eso porque hubo diplomáticos que no aceptaban esto. Sí. El propio canciller peruano renunció, creo, opuesto a eso. Y en el Congreso habían también personas que se oponían de una manera bastante exaltada, ¿no? Sí, yo creo que visto con la perspectiva que del tiempo, fue un acierto lo de Tiwinsa. ¿Quién propuso la idea? ¿De dónde nació? La idea nace un poco fundamentalmente de Fernando de Traseñís y de alguna manera está inspirada en lo que tenemos nosotros al sur, en la frontera con Chile, que es el terreno del Chinchorro. El Chinchorro que es un terreno de propiedad del Perú, pero en territorio Bueno, chileno. pero hay cementerios ingleses y norteamericanos en Normandía, donde hubo el desembarque, etcétera, ¿no? También donde hay una cantidad de muertos de esos países que desembarcaron ahí. O sea, hay muchos antecedentes. Sin duda alguna. Es más conflictivo, porque era una guerra que había que resolver cediendo algo, ¿no? Claro, exactamente. Y creo que fue una solución bastante razonable. Yo tengo que decir, Fernando, que el 26 de octubre, que se firme el acuerdo de paz en el año 98, ha sido realmente uno de los momentos más emocionantes en mi vida, porque hemos terminado toda una etapa larguísima. Sí, 160 años, ¿no? Porque esto data desde comienzos de la República de Ecuador como desgajada de la Gran Colombia, ¿no? Y en estas circunstancias también creo que es justo destacar que el presidente Alberto Fujimori le dio en todo momento un impulso decisivo a las negociaciones, estuvo muy involucrado en las negociaciones y tuvo la valentía de tomar decisiones que fueron fundamentales para el éxito de este proceso. ¿Cuáles son las que a usted le parece que requirieron más valentía? Esas decisiones difíciles. Bueno, yo diría que son dos, fundamentalmente. La primera es aceptar que no se discuta solo el tema de la frontera y que se abra la negociación a aspectos positivos, porque supo captar el trasfondo político que había a través de eso. Y la segunda decisión trascendente es Tiwinsa. Tuvo la valentía de decidir... De aceptar la idea que había sido propuesta o sugerida, dice usted, por el canciller Traseñís. Efectivamente. Esos son dos momentos centrales. Bueno, y luego hubo concesiones también para puertos en el Amazonas, al Ecuador, ¿no? Ese es el Tratado de Comercio y Navegación. Que tampoco ha servido para mucho, ¿no? No, porque la verdad es que lamentablemente eso no se ha aprovechado. Sí. Eso es una pena, pero no se ha aprovechado, ¿no? Bueno, hemos resuelto un problema de 170 años y usted dice que la Cancillería actuó de una manera profesional, pero el jefe Fujimori estaba detrás, interesado y siguiendo, escuchándolo a los diplomáticos, dejándolos hacer. Así es, bueno, así es. Muy bien, señor Hugo de Sela, muchísimas gracias por haber puesto su experiencia y su memoria, de haber estado en el lugar de los hechos en el momento adecuado, de lo que fue el desafío internacional más grave del mandato que ha tenido Alberto Fujimori. La próxima vez conversaremos sobre nuestras relaciones con la OEA y el sistema interamericano, donde hubo una crisis también después del golpe de Estado en el 92, pero que logró resolverse, gracias otra vez a la participación de algunos diplomáticos que usted conoce bien, porque además ha sido funcionario de la OEA durante varios años. Se quede invitado para una próxima vez y hablaremos de esto. Por lo pronto nos ha explicado detalles de lo que fue la crisis internacional más grave, directamente una guerra con Ecuador. No era la primera, lamentablemente, pero deseamos, y hasta el momento no es la última. Sí, señor. Muchas gracias y muy buenas noches, embajador Hugo de Sela. Gracias a ustedes por su sintonía.